Buenas noches mis hermanos, que el Señor les bendiga. Saludo cordial a cada uno de ustedes. Y bueno, tenemos una nueva oportunidad para compartir el precioso mensaje de Dios. Vamos a compartir en esta noche acerca de el Dios celoso, que es nuestro Dios, el único y verdadero, no es otro Dios. Así que vamos a compartir de Él y de esta cualidad, de este atributo, en los minutos que siguen. Le animo que allí está, si está en su hogar, a mis hermanos de Berazategui, de alguna otra congregación, o quizás está escuchando por primera vez un mensaje de la palabra del Señor, le animo a cerrar sus ojos y a buscar la ayuda de Dios a través de su Espíritu Santo para entender lo que vamos a leer. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias por la exposición de tu palabra, Señor, por tener el privilegio de abrir nuestra Biblia, Señor, y poder recibir directamente de ti una palabra, Señor, para alentar nuestros corazones y también para purificar nuestra vida. Te pedimos que nos ayudes a entender y que tu palabra traiga bendición sobre nosotros, sobre todos nosotros. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a leer rápidamente el libro de Éxodo, capítulo 34, versículos 11 al 17. Dice así la palabra del Señor. Observa lo que te mando hoy. He aquí, yo echo de delante de ti al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra a donde vas, no sea que esto se convierta en tropezadero en medio de ti, sino que derribaréis sus altares y quebraréis sus pilares sagrados y cortaréis sus aceras, pues no adorarás a ninguno otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. Reitero, verso 14, pues no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. No sea que hagas pacto con los habitantes de aquella tierra, y cuando se prostituyan con sus dioses y les ofrezcan sacrificios, alguien te invite y comas de su sacrificio, y tomes de sus hijas para tus hijos, y ellas se prostituyan con sus dioses, y hagan que también tus hijos se prostituyan con los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Tenemos en este contexto una reiteración de la prohibición o el mandamiento de no hacer Dios de ningún material o una representación de Dios, de no adorarle, de no inclinarse y de no participar en las comidas o sacrificios a ídolos de personas extranjeras o que no son parte del pueblo. Trayéndolo a nuestros días, bien podría ser no compartir o deleitarnos con los placeres mundanos y con aquellos que por ahí de pronto nos invitan a participar en sus celebraciones, que son celebraciones mundanas, que van en contra de los principios del Evangelio. Aquí tenemos a Dios renovando el pacto con Israel y revelándose como un Dios celoso, que es lo mismo que decir un Dios exclusivo. Si nosotros vamos 2 capítulos más atrás, vamos a ver al pueblo cometiendo el conocido pecado de la idolatría. Recordamos ese hecho. El pueblo le pidió a Aarón que hiciera un becerro de oro, dado que Moisés no bajaba del monte, se tardaba demasiado, entonces el pueblo no soportó la espera y le exigió a Aarón, el hermano de Moisés, sacerdote del pueblo, que confeccionara
un ídolo, una imagen. Ellos necesitaban alguien en quien poner sus ojos, alguien en quien poner sus esperanzas, alguien a quien atribuir la salvación, y no tuvieron mejor idea que pedirle a Aarón que le haga un dios como el que ellos estaban acostumbrados a ver en Egipto. Pero vemos también en esos capítulos 32, 33, a un Moisés intercediendo por el pueblo, intercediendo por Aarón. Vemos a un Moisés también enojado por la conducta del pueblo. Pero algo que sobresale mucho y que también vemos es a un Moisés que adora. Dice un comentarista que Moisés sabía lo que muchos en la iglesia de hoy han olvidado, que la actividad más importante del pueblo de Dios es adorar a Dios. Esto lo dice un comentarista en el libro de Éxodo, que él tenía conocimiento de lo que hoy la iglesia ha olvidado o perdido. La actividad más importante de la iglesia es la adoración. Moisés fue un verdadero adorador y por eso Dios lo utilizó para revelar muchos de sus nombres, aquellos nombres que reflejan su excelencia, su virtud, su cualidad, su ser sublime. Muchos de esos nombres Dios se los reveló a Moisés. Por ejemplo, en Éxodo 34:6 dice que el Señor pasó delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Bueno, aquí tenemos compasivo y clemente, que es una virtud de Dios, misericordioso y verdadero, o sea, fiel. Rápidamente vemos en el versículo 8 que ante esta revelación dice que Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y allí adoró. Esto nos deja una gran lección. La revelación de los nombres de Dios no son para aumentar o para darnos un caudal de información, sino para llevarnos a la rendición, para llevarnos a la adoración. Si después de haber escuchado o leído cómo es Dios, yo permanezco igual que antes, entonces no dejé que esa palabra produzca algo en mí. El conocer el nombre de Dios, su excelencia, su pureza, su virtud, es algo que debiera producir una actitud de adoración en mi corazón. La razón es que puedo conocerle más en su plenitud y ese es el mayor estímulo para la adoración. Ahora, de todos esos nombres con los cuales Dios se reveló a Moisés, aparece allí el Dios celoso. El contexto en el cual Dios se reveló así es en una advertencia contra la idolatría y contra todo aquello que fuera una agresión directa a la gloria de Dios. Porque eso es lo que es la idolatría, una agresión directa a la majestad, excelencia y gloria del Señor. Dice Éxodo 34:14, no adores a ningún otro Dios, porque el Señor es muy celoso, su nombre es Dios celoso. ¿Qué es la idolatría? Bueno, básicamente es cambiar la gloria del Dios incorruptible por una imagen y adorar o servir a una criatura en lugar del Creador. Eso es, en simples palabras, la idolatría. Y frente a este terrible pecado, Dios se muestra como un Dios celoso que no está dispuesto a permitir que la gloria que le pertenece a Él le sea atribuida a otra cosa. Ahora, ¿qué significa que Dios es Dios celoso? Bueno, la palabra celo frecuentemente se usa en sentido negativo en nuestra lengua. Nosotros vemos los celos como algo negativo. Pero lo cierto es que a veces puede ser utilizado en un sentido positivo. Por ejemplo, vamos a ver que es traducido como celo
allí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 2. Dice Pablo, porque celoso estoy de vosotros, con celo de Dios, pues os desposé, vuelvo a leer, porque celoso estoy de vosotros, con celo de Dios, pues os desposé a un esposo, o sea, a Cristo, para presentaros como virgen pura a Cristo. Bueno, aquí el sentido que tiene la palabra es ferviente, hervir, así como el agua cuando está en el punto de ebullición que burbujea. Esa es la idea. La idea es de protector o vigilante. Tiene el sentido de estar profundamente comprometido a procurar el honor o bienestar de alguien. Ese es el sentido en el que Pablo utiliza la palabra celos. Fervientemente comprometido a procurar el honor o bienestar de alguien. Pablo estaba ferviente por el honor y la pureza moral de los corintios, porque la pureza de ellos los identificaba con Cristo y colocaba en alto el buen nombre del Señor. Pablo sentía celos por la reputación de los corintios. Su compromiso era que ellos sean verdaderos creyentes. Pablo reconoce ahí, dice que el celo es de Dios, o celo con celo de Dios. Es decir, Pablo dice, no lo celo con celo humano, sino con celo de Dios. Un celo inspirado por Dios. Un celo que Dios coloca en mí y que me lleva a sentir un amor muy grande por las cosas santas y por la lealtad al Señor. Ahora, la Biblia presenta a Dios como un Dios celoso. En este sentido, el Señor fervientemente procura proteger su honor. Es por ello que le ordena a su pueblo que no se postre ante ídolos ni les sirva, como bien lo dice Éxodo 25. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso y por esa razón mando que no se cometa adoración a ídolos. Esto nos dice que Dios no está dispuesto a competir con nadie, ni a disputar la gloria y adoración, por la sencilla razón de que no tiene por qué hacerlo, porque le corresponde solo a Él. Dios manda que se tribute adoración solamente a Él y no a dioses falsos. Por consiguiente, le ordena al pueblo de Israel que derribe los altares de los dioses paganos allí en la tierra donde ellos iban a poseer. Recordemos que Él les dice, no adores a ningún otro Dios, porque el Señor cuyo nombre es celoso, es Dios celoso de su relación contigo. Aquí en esta traducción tenemos un interesante agregado en el texto, no que es agregado a la palabra, sino que nos da más claridad. Dice que Dios es celoso de su relación conmigo. Dios se muestra como un Dios celoso en cuanto a la relación de adoración, de intimidad, de amistad que tiene para conmigo. Por eso la amistad con el mundo es enemistad con Dios, porque Dios es celoso de la relación que tiene con nosotros y os cela con celo santo. Los celos de Dios son para con su pueblo y la relación que Él desea tener con su pueblo. Es en cuanto a la lealtad, en cuanto al compromiso, en cuanto a la sinceridad, en cuanto a la obediencia, en cuanto a la pureza. En cuanto a todas esas cosas, Dios es celoso de el compromiso que nosotros hemos asumido de servirle a Él y adorarle a Él solamente. ¿Se puede definir el celo de Dios? Bueno, se puede llegar a definir como que el celo de Dios quiere decir que Dios continuamente procura proteger su honor. Hay algunos que piensan que el celo no puede ser un atributo de Dios porque entienden que es algo malo. Pero la realidad es que el celo de Dios es totalmente diferente al que nosotros solemos tener. Normalmente cuando usamos en nosotros la palabra celoso, la utilizamos en sentido de estar envidiosos de alguien
que tiene algo que nosotros no tenemos. Una persona puede estar celosa o envidiosa de otra persona porque él o ella tiene un auto caro, lujoso, o una casa cara y lujosa. O una persona puede estar celosa de otra o envidiosa porque la persona tiene habilidades, destrezas o capacidades que otra no tiene. Eso se habla, es un pecado porque deseamos o estamos envidiosos o celosos de alguien que tiene algo que yo no tengo. Eso desde luego está mal. Lo dice Gálatas 5:20. Es un fruto de la carne. También el celo por nuestro propio honor como seres humanos casi siempre es errado. Sabemos que no debemos ser orgullosos, sino humildes, pero sin embargo, a veces buscamos recibir el honor que le pertenece solo a Dios. Esto lo dice Juan 5:44, dice, a ustedes les gusta o les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es Dios. Es decir, que es parte de la naturaleza adánica que nosotros tenemos buscar gloria, honra y prestigio entre los hombres. Esto no tiene nada que ver con desear tener buena reputación y trabajar para ello. Pero sí es malo buscar recibir la gloria que solamente le corresponde al Señor. Ahora los celos, en cuanto al Señor, no son algo malo. No es errado que Dios proteja su honor porque Él se lo merece por completo, así que no está mal, no es incorrecto. Dios habla de que sus acciones en la creación y la redención son hechas para su honor y gloria. Incluso en Isaías 40:10, cuando Él habla de retener el castigo a su pueblo, Él dice, he aquí te he purificado, pero no como a plata, te he probado en crisol de la aflicción. Por amor mío lo haré, porque ¿cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria pues no la daré a otro. El deseo de Dios, su mandamiento hacia su pueblo, es que solamente Él reciba el crédito y el honor por la salvación, y no los ídolos ni el ser humano. Toda obra de Dios atribuida al hombre o a una fantasía del pensamiento del hombre, que son los ídolos, es considerado como blasfemia, como denigrar a Dios y a su obra. Toda obra de Dios atribuida al hombre es denigrar a Dios y su obra. Leemos, por ejemplo, Éxodo 32:4. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron, oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Vemos la tristeza de este pueblo, atribuyéndole a un trozo de metal con forma de becerro el haberlos sacado de la tierra de Egipto, algo que solamente el Dios vivo, verdadero y todopoderoso y redentor hizo con ellos. Dios está celoso o se muestra celoso si alguien da a otro algo que solo le pertenece a él. Por eso cuando Dios dice que Él es celoso, de lo que Dios se muestra celoso es de lo que le pertenece. ¿Qué le pertenece? La adoración, el servicio, todo le pertenece a Él porque Él es creador y redentor. La iglesia le pertenece, los cánticos le pertenecen, los ministros le pertenecen, las familias, todo le corresponde a Él, todo es suyo por Él y para Él. Finalmente, ¿qué aprendemos de esto? ¿Cómo puedo llevar esto a mi vida? Bueno, en primer lugar, este atributo nos enseña que la adoración, la alabanza, el honor y la adoración pertenecen solo a Dios, porque solo Él es digno de ello. Por tanto, Dios es celoso en cuanto a la adoración, a la alabanza, el honor y la devoción, y Dios se muestra así y no desea que nadie dé alabanza a ídolos. En segundo lugar, esta enseñanza, esta verdad
es saludable para nosotros y nuestra vida espiritual, porque aceptamos el hecho de que Dios merece recibir de nosotros, su iglesia, su creación, todo honor y gloria. Eso es fundamental, porque nos convierte en Moisés, en el sentido de la actitud de Moisés. Moisés dice que apresuradamente se postró y adoró. Bueno, nosotros también al ver esto podemos apresuradamente postrarnos y adorarlo. Tercero, solo Él es infinitamente digno de ser alabado. Y darse cuenta de este hecho es deleitarse y haber hallado el verdadero secreto de la adoración. Entender que solo Él es infinitamente digno de ser alabado y darnos cuenta en lo profundo de nuestro ser de esta realidad es encontrar el secreto de la verdadera adoración. Dijo el Señor Jesús que el Padre busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y los que adoran así son los que han entendido que solo el Señor es redentor, es salvador, es misericordioso, omnipresente, omnisciente, Padre clemente y compasivo y ayudador de su pueblo. Esto nos lleva a la verdadera adoración. Y cuarta cosa que aprendemos, la adoración a Dios es verdadera cuando no tenemos el corazón dividido en dos partes, en dos sentimientos, en dos direcciones, sino solamente en una, Jesucristo. Cuando el corazón está puesto en el Señor Jesucristo, la adoración va en una sola dirección, que es Jesús, y el corazón está completamente colocado en Él. La amistad con el mundo es enemistad con Dios, dice Santiago. Y no se puede servir o adorar a dos señores, porque se amará a uno y se aborrecerá al otro. Y Dios se muestra como un Dios celoso en cuanto a esto y nos demanda un corazón colocado solamente en el Señor. Me despido con esto, Salmos 27:4. Lo único que le pido al Señor, yo no sé qué le pide usted esta tarde, noche, qué le ha pedido ayer o qué le va a pedir mañana, pero es bueno el ejemplo del salmista, es buena la oración del salmista, es algo noble, es algo puro, es algo que sin dudas el Señor está dispuesto a conceder. No sé si usted desea y pide lo mismo que David, pero le animo en esta noche a sentirlo con el corazón. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Debemos reconocer que meses atrás lo que menos traía deleite a muchos creyentes es pasar tiempo a solas con Dios, pasar momentos en la casa del Señor, que es el cuerpo de creyentes. Debemos reconocer que muchos creyentes preferían deleitarse en sus días en otras cosas y no en la perfección del Señor y en la meditación dentro de su templo. Yo le animo esta noche, me animo a mí mismo a tener esta oración, esta actitud. Yo quiero vivir en la casa del Señor, yo quiero deleitarme en la perfección de Dios. Mire esto, deleitándome en la perfección de Dios. Deleitándome, es decir, contemplar la hermosura del Señor. Hoy hemos contemplado la hermosura del Señor, el celo santo de Dios. Jesús dijo, el celo por tu casa me consume, es decir, estoy como en un estado de hervor por tu casa de oración. Yo deseo y oro que el Señor nos mantenga así en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, te doy infinitas gracias por tu amor y misericordia.
Gracias por esta palabra, por revelarnos tu naturaleza, tu nombre, tu excelencia, tu perfección, y por llamarnos a la verdadera adoración. Te ruego que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones y nos conduzca a la verdadera adoración, aquella que es solamente a ti, que te agrada, que te glorifica y que tú recibes. Bendice la vida de mis hermanos, bendice la vida de la iglesia en general. Alcánzanos en este tiempo con tu gracia, con tu presencia, y extiende tu mano sobre los que están atribulados, cansados o enfermos. Que al igual que Moisés, que muchas veces sentía carga, pena, tristeza o dolor por lo que sufría, que al igual que él podamos, al contemplar tu hermosura, también deleitarnos en tu perfección, inclinarnos y adorarnos, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, también hay sanidad, también hay liberación, también hay restauración. Que los corazones deprimidos encuentren en Cristo Jesús fuente de alegría. Que los cuerpos enfermos encuentren en ti y en el poder de tu mano la sanidad. Y que todos podamos, Señor amado, a través de esta palabra, ser bendecidos y ser restaurados a una adoración cristiana. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy muchas gracias. Amén.